Hoy decidí colocarle nunca es tarde para muchas cosas nunca es tarde, para ser redimidos. ¿Sabe la palabra redimido? Hoy Pipe le dio toda la mejor introducción que pudo darle a este mensaje. Yo pensaba y decía, tan lindo el Señor. Es toda la obra de Jesús hecha vida y realidad en nosotros. Y yo pasé por algo esta semana y definitivamente, indiscutiblemente, siempre que predico voy a contar, porque yo predico de lo que Dios me habla a mí. O sea, uno, para poder invitar a alguien a su casa, usted primero prueba la comida, ¿no? Se la come un poquito, que no sea como yo, que me hice unas lentejas que ni yo me podía comer, ¿cierto? Y todos me decían, no, mamá, te quedaron bien, pero bien feas. Pero bueno, esta semana fui muy exhortada por el Señor, les quiero contar. Y en esa exhortación, mi esposo me hizo algunas sugerencias amorosas, ¿cierto? Pero a veces cuando recibimos algunas sugerencias amorosas, nuestra cabeza está pensando otra cosa, ¿cierto? El caso mío, mi esposo me dice, mi amor, pienso que esto, cero, no está bien. Y mi cabeza pensaba, el que está mal es él. Eso pensaba mi cabeza, pero no le vayan a decir, ¿listo? Eso es solo aquí entre nos. Entonces, él me decía algo, pero mi cabeza pensaba otra cosa. Y al final me quedé muy inquieta, muy incómoda y me daba vueltas y vueltas, pero la incomodidad se fue tornando en rabia. Después terminé indignada. Y me fui a orar y le decía, Señor, de verdad que me diga eso, nada que ver, sea cero, está mal. Y dije, bueno, acabé un devocional a mi manera y dije, voy a hacer ejercicio. Y empecé a hacer mi ejercicio, que es mi azote, ¿no? Ustedes saben que a mí no me encanta, pero lo hago. Y empecé a hacer ejercicio y a pensar, y el Señor me decía, estás mal. Yo decía, sí, Él está re mal. Y yo seguía haciendo, y me decía, no, estás mal. Y de pronto me cayó el 20. Así, muy mexicanamente, se me quitó una venda de mis ojos y me sentí tan mal, tan redargüida de mi pecado. O sea, una pecadora delante de ustedes, arrepentida, les predica hoy. Y yo le decía, Señor, no puede ser. Y empieza el Señor a hablarme mientras me hacía ejercicio. O sea, los debía haber hecho muy mal, de por sí los hago terribles. Ese día lo debía haber hecho peor. O sea, yo no me miro al espejo porque me desconcentro de lo mal que hago el ejercicio. Entonces me toca solo ver la pantalla cuando hago el ejercicio. Y me decía, pide perdón. Y a veces para mí siempre he pensado que es fácil pedir perdón, que está en mí, porque uno a veces piensa de uno más de lo que debería pensar. Es la tendencia, uno siempre se cree más bueno de lo que es, mejor persona de lo que es, más amoroso de lo que realmente es, más humilde de lo que realmente es. Y yo estaba pensando, y en el ejercicio me quebranté, yo decía, Señor, ¿es en serio? Señor, ¿tú sabes cuántos años tengo yo? Ustedes también, y no lo voy a repetir, ¿cierto? Vivo diciéndolos a diestra y siniestra. Señor, así de grande, y otra vez yo con estas cosas, ¿de verdad? Y escuché la dulce voz del Espíritu Santo diciéndome, mientras tú estés viva, tienes una oportunidad para ser redimida. Y a veces nosotros pensamos en la palabra redención ligeramente. Y yo le decía, Señor, nunca es tarde para cambiar. La vida es eso, es la oportunidad de crecer. En Cristo nunca dejaremos de crecer. El pecado, el problema del humano es que nosotros creemos que hemos llegado a algún lugar y la realidad es que no vamos para ninguna parte. A veces el problema de nosotros es que pensamos que sabemos algo cuando ignoramos todo.
Y mientras yo hacía el ejercicio largo, ¿no? Ese día hice mucho ejercicio. El Señor me decía, tú dices que mientras hay vida hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza sino cada día ser transformados para llegar a ser a la imagen de nuestro Creador? Y cuando el Señor me dice, pide perdón, pues yo paré el ejercicio y mandé un mensaje, tin, 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 mi amor, vuelve el perro arrepentido, no mentiras. Mi amor, aquí voy yo escribiéndote esta carta, y le mandé una carta. Yo dije, no voy a ser intensa, porque yo soy intensa. O sea, yo tengo que reconocer ahora, hoy vengo como un libro abierto. Mañana, Señor, que se les olvide. No, la palabra no se les olvide, mis anécdotas. Entonces yo soy intensa y dije, no, voy a esperar a que él vea el mensaje. Porque pues nunca es tarde para ser redimido. Yo, pero ¿qué es esto? 1 hora y no ve el mensaje que está haciendo. Y llamé, hola, dime. Es que no te llegan mis mensajes ya hasta ahora. Me dice, ay, no, es que lo tengo apagado. Y yo abrió el mensaje y me dice, ay, no cuelgues, lo voy a leer. Yo, ay, qué oso, lo voy a leer aquí así. No, era que lo leyera y reaccionara. Y lo lee, y cuando lo lee me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo necesitaba oír estas palabras? Yo decía, uy, qué oso. Me dio oso con el Señor, me dio oso con mi esposo. Yo le decía, Señor, ¿es en serio que hay tanto orgullo en este corazón? ¿Así tan chiquita y tan orgullosa? ¿Se puede ser orgulloso con la gente que tienes al lado y ser así? Ahora, ¿qué era lo que el Señor me enseñaba y por qué le coloqué así a esta charla? Nunca, jamás es tarde para experimentar el poder redentor de la obra de la cruz. Yo llevo 30 años o más de ser cristiana y el Señor no ha parado un solo día de trabajar en mi crecimiento. Y me sorprende que Él sea tan lindo. Pero sabe, me vinieron tantos versículos que están acá escritos y quiero que entienda que lo que le comparto es algo que el Señor hizo en mí, que está haciendo en mí y que lo puede hacer en usted. Lo puede hacer en su matrimonio, lo puede hacer en sus finanzas, lo puede hacer en su vida emocional, lo puede hacer todos los días que le permitamos que nuestras tinieblas sean exhibidas delante de la luz de la cruz. Amén. Y cuando hablamos de redención siempre estamos hablando de libertad. Yo siempre he dicho que las cosas más hermosas que yo puedo vivir en la vida cristiana es libertad. La palabra libertad es algo que el hombre pretende encontrar y se la pasa buscando libertad financiera, libertad emocional, libertad espiritual, pero el meollo de todo esto es que lo buscan en los lugares equivocados. No lo busca en la fuente de toda libertad. Cristo es la fuente de toda libertad. Y yo creo que cuando una persona experimenta la libertad en cualquier área de la vida, llegar allá no es fácil, ¿sabe? Hay cosas que jalamos de nuestro pasado que nos impiden avanzar porque nosotros no hemos sido libres en esas maneras de pensar, en esas conductas de vivir. O sea, queremos libertad simple, pero no, la redención es un corte profundo en nuestro interior que entra a los lugares más recónditos de nuestra mente y de nuestro corazón. Ninguno que haya tenido un genuino encuentro con Jesucristo volverá a ser la misma persona jamás. Y no quiere decir que porque se encontró 30 años atrás con Jesucristo, ya lo conquistó todo. Cuando hablamos de redención en la Biblia, hablamos de redención primero de nuestra alma. Díganlo los redimidos, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Porque cuando antes estábamos sin Jesús, estábamos bajo el dominio absoluto de Satanás. Era algo que yo les compartía
en algún momento cuando yo decía es que yo ya no soy mundana. Y yo les contaba que mi mamá decía que era marciana. No, es que sales de un dominio, pero eso no quiere decir que es un cambio inmediato. Esta carne se resiste. Nuestra carne es como los dientes chuecos. Se resisten a los brackets. Si tú no le pones un retenedor, los dientes vuelven a desordenarse. Usted todos los días que tiene brackets piensa, ¿cuándo me los van a quitar? Y cuando se los quita, usted dice, ay, por fin. Y le dicen, ahora tiene que usar este retenedor toda la vida. Usted dice, no, pero ¿qué? Yo no me voy a poner eso, ¿qué tal? ¿A mí qué me importa? Mis dientes ya quedaron divinos. Al mes ustedes el mismo muelón de antes. ¿Por qué? Porque no ajustó a esa nueva manera de vivir esos dientes. Usted puede haber vivido, entendido en la mente la obra de Jesús, pero si no le permite que haga una obra continua en todas las áreas de su vida, usted va a llegar a un punto de estancamiento. Y esta es mi pregunta: ¿cuántos se sienten estancados en alguna área de su vida? Levanten la mano, muévanla. Que usted dice, aquí es como ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás. Pues nadie quiere ir para atrás. Hay algunos que dicen, yo he retrocedido, pero hay otros que dicen, es que no, parezco pegado, adherido a este momento de mi vida, para ningún lado. ¿Y sabe por qué? Eso quiere decir que hay áreas no tratadas, no maduradas, no trabajadas. Y yo me di cuenta que en mi vida había todavía mucha oscuridad que necesitaba ser expuesta a la luz de Cristo. Y es cierto, uno a veces no quiere ver lo que no quiere ver. Eso es como la gente que le dice, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuántos cree que tengo? Pues los que tiene. ¿Qué quiere que le diga? ¿20? Si tiene 50. ¿Y de cuántos me veo? De 80. No, mentiras, pero es como este pensamiento de quiero oír lo que quiero oír, quiero ver lo que quiero ver, todo negado, todo cerrado. Hemos sido redimidos del poder del enemigo. Y dice Primera de Reyes 1:29, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de la angustia. Jehová nos redime de la condenación, de la angustia, de la muerte, de la maldición, del pecado, de todo. Es este poder liberador. Ahora sí, póngase de pie. Ahora su Biblia, porque hay unos que, bueno, ya estaban durmiendo. Imagínense donde mi voz fuera melodiosa, me quedo sola aquí en esta reunión. De pie. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, 12 al 14. ¿Lo tienen? Listo. 1, 2, 3. No, lea la pantalla. 1, 2, 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Lo primero que uno debe entender cuando camina en Cristo es que nunca la tarea de un cristiano es caminar a la perfección. Esa es la tarea del cristiano. Todos los días camino a la perfección. ¿Cuál es la meta? A ver, silencio atrás, gracias, aquí pendientes, listos, que me distraen. Muy bien, escuche, ¿cuál es la meta? La meta nuestra no es una casa. La meta nuestra no es el carro de mis sueños. La meta, ¿cuáles son mis sueños para el 2023? ¿Qué es lo que yo pretendo de este año? ¿De qué manera yo abrazo el año nuevo? ¿Con una lista de deseos que hagan más grande mi ego?
con una lista de deseos que llenen más mi carne, con una lista de deseos o entendiendo cuál, a qué me llamó el Señor, por qué yo soy cristiano. ¿Sabe? Pablo escribió la carta a los Filipenses alrededor de 30 años después de haber sido convertido. Casi a la misma altura de la que yo estoy. Yo le decía, wow, Señor, vamos ahí. Y él tiene esta sencillez en su corazón de decir, no lo he alcanzado aún. Y a veces hay gente en la iglesia que lleva 10 años y cree que ya lo alcanzó y todavía el Señor le debe. Que viven con un resentimiento en el corazón tan incorrecto en la vida cristiana. Que viven la vida cristiana de una manera tan simple, tan ajena a ellos mismos, tan ignorante de su propia realidad. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces nuestra vida cristiana es ciegos guiando a puros ciegos y todos caerán en el mismo hoyo. Porque no se trata de que tú seas feliz. A ver, bajémonos de esta nube. Cristo no vino a la tierra para que el hombre fuera feliz. Cristo vino a la tierra para restablecer el orden. El orden. Y bueno, sí, Él trae mucha felicidad, Él trae mucha paz. Pero el deseo de Dios era restaurar la comunión del hombre, de su creación con su creador. Y eso necesitaba que se pagara la deuda impagable, que es incapaz un humano de pagar, la deuda por sus pecados. Pero como nosotros pensamos de nosotros tan fuera de la cordura, nosotros nos creemos buenos solo porque somos nosotros. Hay gente aquí que se cree buena porque ha sufrido. El sufrimiento no hace buenas a las personas. A veces el sufrimiento es simplemente la herramienta de Dios para abrirnos los ojos que estaban cerrados. Pero es que pobrecito, ha sufrido tanto. A veces me pregunto qué causa ese sufrimiento si no son nuestras decisiones, si no son nuestras acciones, si no es nuestra propia ignorancia de Dios. Pablo, el apóstol, aquí reconoce, él sabe, él ha ganado tantas batallas más que nuestras batallas. Él ha madurado más que muchos de nosotros, pero aún así dice, yo no he logrado aún. Lo que yo hago es olvidando. Él hace dos cosas para poder avanzar en la vida cristiana. Este texto nos enseña dos cosas para avanzar. Y número uno, él dice, lo primero es olvidando. Pero antes de olvidar, usted tiene que entender que hay un trabajo como cristiano y es crecer. Todo que camina con Cristo debe crecer. Piense desde el día 1 que usted conoció a Jesús al día de hoy, cuánto ha crecido. A mí, usted sabe que con Cami el tema del crecimiento ha sido un rollo. Entonces nosotros siempre la medimos desde bebé. Todas las citas de ella con el pediatra eran ¿cuánto creció Cami? ¿Cuánto está cerca del percentil de crecimiento Cami? Hasta ahora Cami entró al percentil, pueden creer, ella tiene 11 años y ya está en el percentil 10. Eso es un súper milagro porque ella estaba sin percentil. Ella estaba por fuera. Ahora el 10 es X normal, perfecto, lo logramos. Siempre vamos a crecer. Cuando alguien no crece, hay problemas en su salud, que es genético o tiene un problema en su hormona o tiene un problema, no sé, XX. En la vida espiritual es lo mismo. El crecimiento es constante. Esto me acuerda de un hombre, leí este testimonio en un libro, mire lo que dice. Fui cristiano durante 22 años. ¿Quiénes llevan más de 20 años de haber conocido a Jesús? Bueno, pocos porque la iglesia tiene 10. Bueno, digamos, ¿quiénes llevan 10 años de haber conocido a Jesús? ¿Quiénes llevan entre 5 y 10 o entre 0 y 10? Listo, muy bien. Los demás 50, ¿cierto? Porque no sé, nunca lo hayan conocido, no sé dónde están. Pero mire lo que dice, fui cristiano durante 22 años.
pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de 1 año. Ay, se lo va a leer para que lo entienda, porque no hay feedback, no hay nada de regreso. Vea, fui cristiano durante 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de 1 año, haciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Sabe? Lo más triste y lo que evidencia el estancamiento en la vida cristiana es la imposibilidad de ver nuestras debilidades. Es la imposibilidad, como lo decía David, de ser consciente de sus propios errores. Porque no hay milagro más grande que cuando Dios te deja ver la maldad, la suciedad, el pecado de tu corazón. Eso se llama grande misericordia. Y yo me debo sentir por afortunada por haber sido redarguida, corregida e instruida por el Señor esta semana. Yo lo compartía con Vicky y Vicky me decía, pastora, estar feliz porque ¿cuántos queremos ver y no vemos nada? ¿Cuántos quisiéramos ser conscientes de nuestros errores y no los podemos ver? Es duro verlos, pero es más terrible ignorarlos. Y es cierto. Es duro verlos, pero la gran tragedia es creer que no los tenemos. Es creer que tú estás bien. Por eso en la Biblia dice, el que crea que está bien, mire que no caiga. Y yo veo en la iglesia gente año tras año que tienen chispazos de mejoría, chispazos. De pronto este mes hizo el devocional y le cambió la cara. Y uno dice, no, este va bien, lo veo, me das esperanza. Al otro mes se agarró con la esposa y es lo mismo. Es lo mismo, igualito, es como si hiciera un retroceso al día que conoce a Jesús. Entonces eres otro año igual de inmaduro al año pasado. Queremos un año maravilloso, 2023, COVID fuera, y que la variante de la no sé qué, de la uno dice, reprendo variante esta, no nos va a tocar, pero ahí están las noticias que nos persigue ese bicho y que ahí está, y todo el mundo, ay sí, no, a mí ya me dio, pero como que sí, que la vacuna no sé qué. Queremos un año increíble, con los mismos vicios en el corazón. El año no cambia porque se vaya el COVID. El año no cambia porque el gobierno cambie. No va a cambiar cuando venga el presidente que usted anhela. Va a cambiar el día que sus tinieblas sean cambiadas por luz. Ese día cambia. Ese día cambia nuestra vida. Y cuando dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿sabe? Hay cosas que uno quiere borrar del libro de la vida. Cuando yo conocí a Jesús, conocí el poder redentor de la sangre de Jesús, que quiere borrar los pecados del pasado, que uno dice, ni se nombre entre vosotros. No quiero saber de mi pasado, quiero una vida nueva. Pero la vida nueva no es echarle tierrita a las cosas, no es ignorar. Hay mucha gente que tiene un matrimonio cargado de ignorar la realidad que viven. Hay temas que no se hablan, cosas de las que no se tocan, porque es tan sensible que por ahí se prende la mechita, que por ahí se explota la bomba. No me toques ese vals porque me matas. No. Eso en esta casa no se habla. Entonces no hablamos de los temas incómodos, porque entonces decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero ¿cómo es que pasan las cosas viejas? ¿Cómo es que yo puedo decir, quedó olvidado el pecado de mi juventud? Quedó olvidada la maldad de mi pasado. Quedaron olvidadas solo cuando han sido redimidas. Porque nosotros necesitamos ser redimidos para poder ser libres. No es un olvido de Pablo, de me olvidé de la misericordia de Dios cuando yo fui un pecador, perseguidor. Él nunca olvidó quién era él antes de Jesús. Porque el no olvidar ese tipo de cosas te permite olvidar esa manera de vivir
y avanzar hacia una nueva manera de vivir. Pero tú no puedes, hay gente que se casa, se divorcia, se casa con otra persona y cree que el nuevo matrimonio va a ser todo nuevo. Mentiras. Pues si usted es el mismo, con los mismos vicios, con las mismas cosas, usted puede ir a una casa nueva con una esposa nueva, pero con un hombre viejo, diciendo ya lo pasado quedó atrás. Para que el pasado quede atrás y yo me pueda extender a lo que tengo adelante, ese pasado tiene que estar pagada la deuda. Uno no se va huyendo de la deuda. Uno cancela la deuda y cuando la deuda es pagada, usted puede salir adelante. Yo recuerdo cuando pasamos nuestro tiempo económico terrible, que venían los de la célula y ahí estaba nuestro nombre de los que debían el mantenimiento en el ascensor. Y yo decía, Dios mío, qué oso, qué oso, qué oso. Ya íbamos a entregar el ministerio por todas las deudas que teníamos. Pero yo recuerdo, no podemos irnos a un lugar debiéndole a lo viejo. Porque esa mala fama, ese argumento, eso no cancelado te va a perseguir. Y te va a perseguir así tú te pongas bigote, así la señora se ponga barba. Señora, la va a perseguir. Y la única manera de saldar la cuenta es que alguien pague lo que debemos. Y la única manera de pagar lo que debemos es exponiéndolo delante de la cruz, es trayéndolo a la verdad, es exhibiéndolo delante de Jesús. Mira pues, dice la palabra, y ¿qué es esto de exponer? Y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sabe, mucha gente viene a la iglesia después de haber hecho cosas malas, una infidelidad conyugal, un robo, una extorsión, mató a alguien, secuestró, robó, cosas que humanamente son terribles. Y usted quiere extenderse a lo que está adelante, usted tiene que ir a la cruz y hacer un acto como lo que decía hoy Pipe, vamos a practicar nuestra fe, pero usted no puede practicar lo que no conoce. Y la fe se puede evidenciar y nuestro evangelio se puede hacer práctico cuando usted ha pasado de muerte a vida. Cuando usted ha pasado por la muerte de la cruz del Calvario, no importa lo que usted haya hecho, el problema es lo que hacemos con lo que hicimos. Y muchos de nosotros somos como Adán y Eva. Cuando pecaron, ellos quisieron cubrir su pecado a su manera. Es que yo ya pedí perdón. ¿Cómo? ¿Cómo a ti te parece? No, es que yo con este sufrimiento ya pagué todo lo que debía. Me da pena. Ni con tu muerte pagas todo lo que debes. Solo lo pagas si Cristo lo paga por ti. Este pensamiento de que tú no debes nada, pero tú sabes que hay una sombra que te persigue. Y esto daña, y esto hablo a nivel de emociones. Cuando alguien ha sido abusado sexualmente y se casa, tiene problemas en su intimidad en el matrimonio, porque no ha llevado ese abuso a la luz de Cristo. Y lo ha dejado en la cruz del Calvario. Un abandono, un rechazo, una falta de paternidad. Si tú no la exhibes a la luz de Cristo, te va a destruir tu matrimonio. Porque aquellas cosas que aborrecemos de nuestros padres están en nuestro ADN natural. Hasta que el ADN de Jesús no pague, no rompa. Eso es una cadena que se repite. Y desafortunadamente no nos gusta. Pero es la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres y está en nosotros. Yo soy distinto, ¿quién dice? Es que yo sé, ¿cómo sabe? La única manera es que nos dejemos exhibir a la luz de Cristo. ¿Sabe? Cuando mi esposo me hace esta observación incómoda, para mí eran cosas conquistadas. Para mí eran cosas que ya X. Cuando yo lo llevo a la luz, me vino el siguiente texto, dice, mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas.
Ah, qué susto tan tenaz el que me pegó esa palabra. Yo decía, ¿cómo? Que mi luz no sea luz, sino tinieblas. Que mi luz no sea sino una falsa destello de lo que yo entiendo de Jesús, porque cuando la luz viene, no hay tinieblas en ella. Mire lo que dice este mismo verso, el siguiente. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando la lámpara alumbra con todo su esplendor. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno exhibe de verdad su vida, sin reservas, sin guardarse nada, el Señor obra y en esa luz te libera, te libera, te libera de la culpa, porque el enemigo es astuto para engañar, para matar, para robar, para destruir, y llevamos muchos años cargando culpas que Cristo ya llevó en la cruz. Cargas palabras duras que han dicho contra ti y tú las crees. Palabras hirientes, palabras que lastiman, o un estigma de tu pasado, ese pasado sin Cristo, cuando fuiste una mujer adúltera, o cuando fuiste una mujer que abortó. Y cuando quieres tener hijos y no puedes, la culpa te persigue, pero cuando tú llevas tu debilidad a la cruz, eres libre, libre. Y en esa libertad no hay condenación. Entonces eres redimido. Esa libertad que trae vivir la vida cristiana sin tapujos, sin esconderle nada al Señor y decir, fallé, ¿cómo puedo cambiar? Y es exponer nuestra vida ante la cruz. Hay en nuestra vida áreas ocultas de la luz de Cristo. ¿Cuántos tienen sus finanzas bajo las tinieblas? Finanzas cargadas de tinieblas, llenos de avaricia, codiciosos, amantes de las cosas materiales, solo piensan en el dinero. ¿Cuántos matrimonios están bajo la sombra de las tinieblas? Un matrimonio aparentón delante de la gente, cuando en su intimidad no hay una libertad para amarse como son. Participamos de una Santa Cena hoy que nos recuerda el poder liberador de la obra de Jesús. Tú no tienes que conquistar tu matrimonio, Él lo hizo por ti. Pero tú tienes que ser libre de todos tus complejos que atan tu matrimonio, exhibiendo tu vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos están destruidas porque la vida no se ha llevado a la cruz del Calvario? ¿Qué área de tu vida está bajo el dominio del enemigo? Piénsalo para que hoy sea redimida. Cuando el apóstol dice, olvidando ciertamente, es que hay tanto poder en el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento transforma a las personas. Yo creo que mi vida con Jesús es, me arrepiento y no como decía Pipe hace 8 días, que entonces peco, oro, empato, peco, oro, empato. La verdad es que cada vez que el Señor me puede mostrar un pecado en mi corazón, lucho con la culpa, eso a veces me cuesta, pero disfruto la libertad de salir de una oscuridad. Y sé que no será la única vez que Él me diga, no estás bien. Es que tener el micrófono acá adelante no me hace mejor que ustedes, ni más santa. De pronto más trabajadita, eso sí, más trabajadita por el Señor, de pronto. Pero lo que sí le agradezco es que la única manera de olvidar es cuando queda crucificado, cuando queda expuesto. Él quedó expuesto, Pablo quedó expuesto. Él sabía quién era, un perseguidor, un matón, un asesino, un carnívoro de cristianos. Él era malo, perverso, inmoral. Era un matón a costillas de su fe. Pero él decía, y yo sé que yo fui perdonado y sé quién era. Y yo corro mi carrera olvidando lo que queda atrás
Y uno olvida todo, incluidos los triunfos. Porque cuando tú te tomas el tiempo para decirte, bien muchacho, bien, lo hiciste, oh, campeón, campeón, champion. Mataste todo lo que la hora del Calvario hizo. No hay tiempo para eso. Eso debe quedar crucificado. Ninguno, yo recuerdo aquí a Juanes cuando nadaba y él estaba en su carrera, yo le decía, Juanes, mire de frente. Y el Juanes siempre ha sido bien competitivo, entonces el instructor le decía, nada, nada, nada. Y él miraba que nadie viniera detrás. Y cuando miraba al de atrás, perdía. Que no mires al del lado, le decía. Pero la tentación de mirar al del lado es muy tremenda. A ver cuánto llevas y tú cuánto llevas y yo cuánto tengo. Nada que ver. Competencia entre esposos, imagínense, eso deberían ser equipos. Pero una casa dividida nunca va a prevalecer. Y no prevalece es porque no ha sido crucificado ese matrimonio para que Dios haga todo nuevo. Arrepentidos. Hoy esa es la palabra para nosotros. Lo siguiente que dice, extiéndete a lo que está delante. Y sabes, en este extendernos a lo que está delante, son solo dos cosas, olvidar y extender. Olvidar tiene que ver con crucificar y extenderse con ser auténtico. Tenemos este gran tentación de ser falsos. Hay una tentación absoluta de ser cristianos mentirosos. ¿Y cómo están bien? ¿No? En la bendición de Jesucristo. Y uno dice, wow. Y viven agarrados. Y en la casa, en la maldición del diablo. O sea, uno no sabe en qué andan. ¿Y cómo vas con Dios? Ay. Y ponen una cara a los jóvenes, sobre todo, hola, ¿cómo está? Pastora, ¿cómo está? Se transforman. Yo digo, pero ¿por qué pones esa voz como de bobito? Hable bien. Hable bien, que yo lo oigo cuando juega fútbol y no habla así. Cuando está empujando a su amigo y metiéndole el pie, yo lo he visto. Eso es como los de la escuela. Hola, pastora. Y llega, los vieran en la casa. ¿Cuántos acá dicen, si Dios viera a la persona con la que yo vivo? Si Dios hoy exhibiera mi corazón, tenemos esta tentación que tuvo David a ser falsos y a creer que olvidar es esconder, ignorar, reprimir. Eso no es olvidar. Recuerde cuando David peca con Betsabé. Él hizo un pecado detrás de otro con un cinismo absoluto. La ve por la ventana. Dice, uy, qué guapa está. Mándamela a llamar, la voy a aquí poner manos. La mandan a llamar y él dice, bueno, aquí no pasó nada. Se limpia la boca y le dice, eche para la casa, mamita, que no la van a encontrar acá. Y la manda para su casa y dice, ay, ¿cómo hago para...? Ella le manda a decir, bueno, rey, tú muy lindo, yo embarazada. Y él le dice, tú tranquila que yo, rey, arreglo todo. Manda a llamar al esposo de la guerra y le dice, venga, un traguito. No, rey, yo no bebo trabajando. No, pero yo soy el rey, le ordeno que beba. Y él todo borrachito le dice, váyase para la casa. Él dice, ni borracho yo le haría esto al rey. Rey, te amo. Nunca haría esto a mi rey, duerme en la puerta. Entonces le dice, mire que este no fue allá que se revela, que no quiso dormir con su esposa, que porque el que va a hacer eso, más honesto él que el rey, ¿sí o no? Que va a hacer eso si sus amigos en la batalla. Y él dijo, no, este quiere morirse, matémoslo. Y manda una carta y dice, pónganlo en los recios de la batalla y cuando esté bien adelante todos se echen para atrás. O sea, está horrible, ¿sí o no? Está horrible, dice, y cuando llegó la carta que sí, que se murió. Ay, qué pesar, ven, sé tú mi esposa. En todo eso fue mucho tiempo pretendiendo ser rey, justo, amoroso, rey del pueblo, amar la guerra. ¿Cuántos viven la vida cristiana como David en su hipocresía? Y eso era algo de lo que Pipe hablaba ahorita y es, a veces no contamos el evangelio, pero sí estorbamos el evangelio. No predicamos el evangelio, pero nuestra familia ve el evangelio que decimos profesar y nuestros hijos dicen, no quiero ni tu Dios ni tu iglesia. No quiero lo que tú dices,
que es bueno porque no lo veo nunca. Urías murió feliz. David era un hipócrita infeliz. Hasta que vino Dios y lo confrontó. ¿Y por qué lo confrontó? No le huya a la confrontación. La confrontación de Dios es siempre una señal de amor. Yo, como crecí sin ese tipo de corrección paterna, yo valoro mucho cuando Dios se me revela como padre. Lo valoro grandemente. Yo le digo: Señor, así de grande como estoy, ¿te interesas tanto por mí? ¿Te importa mi conducta? ¿Te importa mi vida? ¿Te importa mi corazón? Para que me corrijas con el amor de padre que tú lo haces. Sí, da pena ser corregido. Sí, da oso, porque el corazón tiende tanto al orgullo. Y yo le decía: Señor, lo que más me duele es ver mi orgullo en mi corazón. Ni siquiera eran mis faltas, porque el orgullo te hace ciego. Así de orgulloso estaba el rey. Pero Dios amaba a David, conocía su corazón, más allá de su pecado, más allá de su maldad, más allá de su hipocresía, lo amaba. Y uno se pregunta: ¿cómo amas a ese hipócrita? Y dice: como te amo a ti, Gloria. Como te amo a ti, lo amo a él. Y yo entendí cuánto me ama Jesús, cuánto me ama el Señor. Pero cuánto tenemos que luchar contra la falsedad. Y cuando viene el profeta y le da como esta parábola del hombre que vino y que le llegó la visita y que solo tenía una corderita y le quitó al que solo tenía una, dice: el tal es digno de muerte, porque ¿sabe lo que hace el orgullo? Se convierte juez de los demás. Y el orgullo siempre hará que la paja del ojo ajeno la podamos ver y la viga de nuestro ojo no pueda ser vista. ¿Cómo me extiendo a lo que está delante? Lleno de falsedad y de hipocresía. Pero cuando David fue reprendido y se arrepintió, vino el profeta y le dijo: ¿y por cuánto esto hiciste? Tu hijo morirá. Él llevaba 2 años siendo un hipócrita. Y cuando él dice que le dijeron que el hijo iba a morir y se enfermó, él lloraba, ayunaba. Pero cuando él se arrepintió, se extendió hacia lo que está delante. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:20. Dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. ¿Sabe? Esto refleja todo lo que es la nueva vida en Cristo. Esto refleja toda la actitud de alguien que se extiende a lo que está delante. Él no se quedó diciendo: soy una plaga, soy el peor. Él no se quedó lleno de culpa. Él asumió su pecado. Él asumió su maldad. Él llevó la consecuencia de su pecado porque no había venido Cristo. Entonces el hijo del pecado murió. Y los discípulos, los sirvientes le decían: ¿pero qué haces? Cuando tu hijo vivía estabas llorando y ahora que ha muerto, ¿te levantas? Sí, porque ciertamente olvido lo que queda atrás. Y nunca tú podrás empezar un año nuevo con ropas viejas, sin cortar las cuentas con Dios, sin arreglar tus cuentas con el Señor. Aquí el rey se fue hacia lo que está delante y dice: se levantó, se lavó, cambió sus ropas. Y algo que el Señor me decía: jamás voy a echar vino nuevo en odres viejos. Todo el mundo quiere lo nuevo de Dios, la palabra del año nuevo, la dirección del año nuevo. El Señor no te va a dar nada de eso encima de tu corazón viejo. Él no va a derramar su gracia, su vino. ¿Cuántos han desperdiciado lo más hermoso? Su palabra. Estancados, sordos, detenidos por la incapacidad de decir: Señor, sácame de este atolladero.
sácame. ¿Sabe? Me siento tan libre. A mí me encanta contar porque yo testifico de lo que Dios hace conmigo. Y testifico de que su paternidad nunca se detiene, que su gracia se renueva cada día, que no importa nuestras debilidades, ciertamente quedó atrás mi pecado. Ciertamente ha quedado atrás la maldad de mi corazón. Hoy yo me paro con toda la autoridad a predicar por una razón: fui perdonada. Y eso me habilita para predicar la palabra. Fui perdonada. Pero de las cosas más increíbles es yo pude ver que estaba mal. Y eso es tan valioso, tan valioso. Me hace libre, libre para hablar con mi esposo cosas incómodas. Libre para disfrutar mi tiempo con él. Libre de toda sombra de las tinieblas en mi vida. Y si Dios lo hizo conmigo una vez, 2 veces, 20 veces, 500,000 veces, no sé cuántas veces lo ha hecho, lo puede hacer contigo que vienes por primera vez y redimirte de la maldición del pecado y de la muerte. Lo puede hacer contigo que llevas 20 años patinando en tu propio pecado, justificando tus propias acciones, consintiendo tus propias debilidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te diga: tú eres mío, me perteneces, yo te compré. ¿Sabe qué celebré hoy yo, la Santa Cena tan maravillosa? Yo decía así: celebro que por tu muerte yo estoy viva. Celebro que por tu sangre yo soy libre. Celebro que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es, los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Celebro que Él es todo en mi vida, que no me importa mucho lo que la gente piense de mí, porque pues hoy pensarán una cosa y mañana otra. Me importa todo lo que Él diga de mí. Y si Él dice no es así, no es así. Me encanta cuando interviene como papá amoroso y me dice: alto, no es como tú piensas, no es a tu manera. Y valoro tanto la intervención de Dios, porque Él nunca me dará nuevo en un vaso viejo, rígido, tieso, que lo que va a hacer lo nuevo de Dios es que se le explote la cabeza y se pierde la palabra y se pierde su alma. Lo nuevo de Dios es para el que necesita